a partir del griego que escribió el propio autor. Esas son las secciones que estamos haciendo. Y hoy tenemos uno de esos tópicos importantes del libro, ¿eh? que nos van a ayudar a comprender algunos detalles, donde, si bien es cierto que la tradición no se ha portado muy bien, ¿eh? Con algunos textos del día de hoy. Ya sabéis que uno de los grandes problemas de la tradición, esa tradición medieval, pero que empezó mucho tiempo antes, fue perder de vista el contexto en el cual se escribió cada uno de los libros. Y aquí hay un pequeño matiz que vamos a comentarlo en esta noche, que tal vez tampoco es decisivo para la salvación, pero que bueno, que creo que vamos a poder disfrutar, como siempre, un poquito. Marcos capítulo 6 del 1 al 6a, sí, la primera parte, porque en el centro del capítulo hay un punto y aparte. Esta sección constituyente del libro, después de citar dónde aparece en Mateo y dónde aparece en Lucas, interrumpe la progresión que Jesús había tenido hasta ese momento entre la multitud. Es decir, esa fama, ese prestigio que Jesús había ido cogiendo en los capítulos anteriores, inclusive con la sanación de la mujer y la curación en la casa de Jairo. Jesús decide volver, como veis en el capítulo 6, versículo 1, decide volver a su patria y ahí, es decir, a su pequeña patria chica, y ahí se va a encontrar con un enfrentamiento bastante serio. El aprecio recibido por las personas se interrumpe con esta microsección. Desfavorables como eran, los oyentes se vuelven bruscamente hostiles. Inclusive, la vez anterior que Jesús había estado en su tierra, y había predicado en la sinagoga, le habían recibido muy bien, pero ahora no le reciben de esa manera. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Después de las dos obras portentosas que había realizado, decide regresar a su hogar. La mención sobre los discípulos indica que no se trata de una visita familiar o privada, sino que hace una entrada como rabino y maestro, seguido, como era la costumbre, con sus alumnos. Fijaos, el término que se traduce por discípulo significa aprendiz, alumno, discípulo, pupilo, adepto. Ya sabéis que intentamos coger siempre las definiciones que pueden identificar mejor al sentido de Dios, que en mi caso personal es lo que tengo. Y de nuevo vamos a situarnos a Jesús en un contexto muy propio. Dice el versículo 2, cuando llegó el sábado, no hay una tradición de tiempo exacto cuando llegó, en qué día llegó, pero dice, cuando arribó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Siguiendo las claves culturales y éticas en la sinagoga, significa literalmente lugar de reunión, nada más. Para que algún asistente el sábado en la mañana pudiera leer y comentar, como lo hacían, una porción de la ley y una porción de los profetas que para ellos explicaban esa parte de la ley, aunque no siempre coincide con el sentido hebreo, debían de ser invitados por el jefe de la sinagoga. Sin el permiso, no se le entregaría el rollo que correspondía a cada sábado. Tal vez recordaréis que dijimos que la inmensa mayoría de sinagogas en Palestina habían dividido la Torá, es decir, los 5 primeros libros, en tantos sábados como tiene el año. Es verdad que en la diáspora pues, se hacía cada 3 años, otros cada 4, pero vamos, lo más probable es que estuviésemos todavía en la etapa de
52 partes de la Torá con sus correspondientes comentarios. Y seguro que os acordáis, porque ya lo hemos comentado, el texto se leía en hebreo, pero se explicaba en arameo, el idioma que se había cogido en Babilonia y que Israel ya no soltó nunca hasta el final del primer siglo después de Cristo. La multitud, al oírle, quedaba maravillada. Vamos a ir leyendo el texto, pero vamos a ir explicándolo porque creo que tiene matices bastante importantes. Esas claves culturales de las cuales estamos hablando, es interesante que Marcos nos explique qué se hacía en la sinagoga. Es decir, en la sinagoga se enseñaba. No sé si nosotros, después de tantos siglos, tenemos esa idea clara. ¿eh? La sinagoga, que después se tradujo por eclesía, es un lugar de enseñanza. ¿eh? Em, Os enseñará, os instruirá. Ese es el sentido que había en la sinagoga. Idea que debía de estar presente en la comunidad de creyentes en aquel momento y que deberíamos de tener nosotros también muy claro. En cierto modo, la idea de un culto en la iglesia es reminiscencia puramente medieval. Y eso, pues finalmente, estamos acostumbrados, no voy a decir nada en contra, es nuestra forma de hacerlo, pero no se va a ajustar al sentido de la época. Jesús, como nos sigue diciendo el texto, se quedaba maravillado, vamos a intentar traducir esto un poquito mejor. Jesús causaba impresión entre los que lo escuchaban. Por su forma de explicar la Torá y los profetas, difería en contenido con las enseñanzas de los rabinos o los maestros de la época. Para que tengamos una idea de cuál es la frescura del mensaje de Jesús, es todas las profecías que hablan del Mesías, ellos lo interpretaban como para el pueblo de Israel. No lo interpretaban para el Mesías. Sin embargo, Jesús, como fiel lector de la Biblia hebrea en su contexto, Jesús entendía que eran profecías mesiánicas. Si os acordáis, por ejemplo, permitidme hacer un pequeño paréntesis para apoyar esta idea, el eunuco que viaja de Jerusalén hacia su país va leyendo al profeta Isaías. Y cuando llega Felipe, enviado por el Espíritu, dice, ¿quién puede entender esto? ¿Y por qué dice eso? Porque él venía de celebrar, debía de ser un gentil convertido al judaísmo, ya que era el tesorero de una reina pagana, había oído el significado de la fiesta desde el punto de vista judío, pero había oído el mensaje que predicaron los apóstoles en el Pentecostés, donde ya no cogían el texto de Isaías para hablar del pueblo de Israel, sino para hablar del Mesías. Por eso él dice, ¿quién puede entenderlo? Porque en un mismo día o 2 días a lo sumo, había escuchado 2 interpretaciones completamente diferentes. Y es aquí donde Jesús va a vivir en primera persona un choque teológico importante. ¿Cómo que no habla del pueblo de Israel? ¿Cómo que habla del Mesías y además habla de él? Y eso va a producir en su propia tierra un choque importante. Tanto su forma como su contenido, me estoy hablando de Jesús, se alejaban de las formas de la tradición, como dicen gran parte de la tradición judía, a los padres del país, la tradición oral. Varias preguntas son presentadas en la mente de los que escuchan. Es decir, veis que en el texto empiezan a aparecer preguntas. ¿De dónde viene? ¿Quién le ha dado esta sabiduría? Esos milagros que ahora explicaremos como siempre. Y la lógica. La lógica fluye. La primera pregunta o la primera idea en primer lugar, el texto dice las maravillas, la traducción. Ahora vamos a intentar darle 2 matices.
Uno es, literalmente, se asombraban y la segunda es, se abrumaban. Es decir, fijaos qué idea más interesante que puede describir tanto a los dirigentes de la sinagoga como herederos y practicantes de la tradición de los padres y cómo estaban los que escuchaban. Entonces, el primer verbo, asombrar, podría ir dirigido a los que estaban escuchando, pero el segundo, abrumarse, podría ir perfectamente al dirigente o los dirigentes de la sinagoga. Con lo cual, el texto diría perfectamente o bien asombrarse o bien abrumarse. Nos permitiría las dos traducciones. Y el texto empieza diciendo, ¿de dónde estas cosas, literalmente, de dónde viene esto? Estas cosas puede referirse al método que Jesús utiliza, ya que estaba leyendo porciones de la Torá y de los profetas. Como ya os he dicho en alguna ocasión, los escritos, es decir, salmos, proverbios, se dedicaban para las fiestas y normalmente no se utilizaban en la lectura de la sinagoga. Y luego tampoco eh, en las iglesias seguidores de Jesús tampoco solían utilizarlos. Entonces, su lectura hebrea y no judía, o incluso sus mismos conclusiones, por el mismo procedimiento. Es decir, ¿de dónde saca? Es decir, nunca hemos escuchado. Creo que aquí se puede estar refiriendo más a los dirigentes de la sinagoga y los representantes del mundo fariseo que al propio pueblo que estaba siempre admirado por él. ¿Y quién lo ha dotado de esta sabiduría? Fijaos, el término, la sabiduría que se encuentra entre las personas es un aspecto y de forma natural o impartida por Dios o sabiduría de Cristo y de Dios. Y viene de un término, el que escribieron los autores de la primera gran parte de la Biblia, que significa habilidad técnica o actitud. Es decir, literalmente, si está pensando en hebreo, que lo está pensando, la idea sería, ¿de dónde le viene esa actitud, esa habilidad para explicarlo de otra manera? Veis que son matices que nos permiten enriquecer el texto de alguna manera. Y esas obras poderosas, poder, potencia, fuerza, lo que se traduce por milagro a través de la iglesia medieval, sin duda, por el problema que se genera, no entendían el motivo por el cual cada una de las intervenciones de Jesús en la vida de los seres humanos les acercaba más al reino de Dios. Y en cierto modo les alejaba más del concepto de pueblo como destinatario de las profecías. Y ese es todo el problema que se va a plantear aquí, porque finalmente ese fue el planteamiento que Jesús tuvo desde el principio. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, estos actos de Jesús nunca tuvieron como primer propósito beneficiar a un ser humano por ser humano. Sin embargo, como instrumento o parábola, sí, del reino de Dios. Y yo vuelvo a este punto porque no, es decir, las personas que me consultan, con las que hablo, las iglesias que visito, que son muchas, no, no salimos del problema. Alguien me preguntaba en el fin de semana, eh, pero ¿estás seguro de que Dios sigue siendo el mismo? Y entendamos el contexto. No creo que la persona estuviese mostrando una falla en su fe. No. Sí, pero claro, los milagros funcionan de otra manera hoy. Y entonces, ante una necesidad elemental de trabajo, meses, años, sin tenerlo y tal, pues me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y por qué Dios no hace los milagros hoy? Em, yo estoy convencido, y sí que vosotros también, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
y que Dios no tiene hoy menos capacidad de ayudar al ser humano que lo tenía en cualquier otra época anterior. Pero el problema está, como yo lo veo, esto sí que es una opinión y reflexión personal, el problema está que no va a hacer un milagro o una obra portentosa, disculpar por el error, para beneficiarme a mí por yo ser creyente. Eso no funciona. Si esa actuación de Dios sirviera para mostrar el reino de Dios, yo estoy convencido que eso seguiría siendo igual ayer. Lo que pasa es que posiblemente sea el creyente el que no esté tan capacitado para, para permitir que Dios actúe de esa manera. Simplemente os lo planteo y lo reflexionáis. ¿De acuerdo? Hay otra idea importante y es cuando llegamos a los conceptos de escépticos. ¿Quién tienen delante? ¿Quién es exactamente? ¿Eh? Y viene la lógica situacional, su propia tierra, y una frase que tenemos que explicar, porque en la literatura judía es muy bonita. Pero vamos a ver si yo os hago la propuesta. Ya sabéis que a mí no me gusta imponer, simplemente comentaros. Fijaos, en Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, y lo compararemos con Mateo, para que tengamos un pequeño contraste. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? El hijo de María y hermano de Santiago, ¿eh? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? A ver, aquí es absurdo que nosotros entremos en la discusión de hermanos. Yo acepto la idea, no es mía, está muy escrita, que son hermanastros, es decir, hermanos de José, de anteriores matrimonios. Porque aparentemente, cuando Jesús murió, Jesús le encomendó el cuidado de su madre a Juan, un familiar directo, con lo cual no debía de haber hermanos directos o hijos de María. Pero con eso no estamos hablando de nada que la tradición haya introducido. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos José, Santiago, Simón? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, ¿de dónde de dónde le viene todo esto? Es decir, veis que se añade esta expresión de aquí. ¿De dónde le viene todo esto? Esa idea no la plantea Marcos, pero sí la plantea Lucas. Y fijaos, los especialistas judíos conocen muy bien la expresión, y a mí me la enseñó uno de ellos, la expresión carpintero o hijo de carpintero. Conocen muy bien el uso de esta expresión en el idioma que hablaba Jesús de la época, ahora traducido al griego con ciertas dificultades. En la literatura judía clásica, el término carpintero o artesano equivale a nuestro sabio o erudito, no a un oficio. Claro, esto es complicado, yo lo sé. Después de tantos siglos viendo al pobre José construyendo sillas, pues es complicado. Pero si os dais cuenta, el contexto de lo que hemos leído apoya esta idea. A mí me lo demostró un judío que daba clase en una universidad evangélica en Estados Unidos. Se habla de dónde le viene la sabiduría a Jesús. Se habla de conocimiento. Entonces sería extraño un poquito, con lo cual tampoco hace falta que lo aceptéis. Simplemente es un comentario para que lo tengáis en cuenta. En la literatura clásica judía, el término carpintero o artesano equivale a ser sabio o erudito. De personas que sabían. Y la pregunta que se ha planteado sobre Jesús, ¿quién le ha dado esta sabiduría o de dónde vienen las obras portentosas que él hace? Y la lógica humana les lleva a quedarse o hacer una pregunta que realmente es
importante. ¿Eh? Personalmente entiendo que el contexto de los textos que estamos leyendo nos ayudaría a entenderlo en el sentido judío clásico. ¿Eh? El texto no nos ha hablado de la extrañeza de los de allí congregados en la sinagoga, de que Jesús se explicara en estos términos, conceptos que lo hacía. Sin embargo, sin haber sido discípulo de ningún rabino, sabio o escuela de la época, ahí radica la pregunta. Es decir, Jesús hablaba ya de los 12 años, seguro que os acordáis del acontecimiento. Jesús se encuentra varias veces que le preguntan, bueno, ¿y de dónde ha aprendido este? Nosotros tenemos una cierta tendencia a espiritualizar el personaje en sí de Jesús. Eh, pero para la época no era posible, ¿vale? Es decir, eso es un concepto de fe, de esperanza. Por lo tanto, eh, están diciendo, ¿a qué escuela de pensamiento pertenece? ¿Con qué rabino ha estudiado? Pero si conocemos a su familia y no tenemos noticia de que en esa familia haya ido nadie a estudiar a ninguna escuela importante. Esa sería la idea general, que es la que crea el conflicto en ese momento. ¿Vale? No sería descabellado, por lo tanto, verlo de esta forma y la referencia a lo de Carpintero en el sentido que la tradición provenía de una época donde ya se había perdido el sentido de la época. Es decir, cuando ya se empieza a traducir literalmente como traducción la palabra por la, el artesano que trabaja la madera, es porque ya se ha perdido todo el concepto de la tradición aramea que es que había en la época. Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y es ahí precisamente donde le viene el conflicto a Jesús. La respuesta de Jesús es a través de un refrán, un proverbio o un dicho sapiencial, pero hecha con un sentido burlón. Es decir, Jesús se autoproclama como profeta o portavoz de Dios utilizando un proverbio, un masal, es decir, un refrán muy propio de la época, porque se repite varias veces en algún libro de la Biblia. Es decir, ¿cómo puede si un profeta no es aceptado entre su tierra? Pues lógicamente. Entonces, ese proverbio era muy conocido por los círculos judíos y de seguidores de Jesús en el primer siglo. Incluso hay libros escritos del primer siglo donde hablan de este tipo de refranes. Y no pudo allí hacer ninguna obra portentosa, a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndole las manos. Es decir, volvemos de nuevo al concepto que hemos explicado. No es que no lo pudiera haber hecho, es que las circunstancias y el enfrentamiento de ese sábado en la sinagoga no prepara el camino para que cuando Jesús actuara se viera que está mostrando el reino de Dios. Y sabéis, yo de nuevo, si me permitís, yo os interpolo a que nos planteemos realmente cómo somos nosotros instrumentos en las manos de Dios para mostrar ese reino inaugurado por la resurrección de Jesús. Las personas necesitan conocer que le hablen de ese reino. Jesús se quedó asombrado por la falta de, fijaos, la traducción en el texto por la falta de fe significaría literalmente por falta de fidelidad, ¿eh? Porque es un término que lleva una negación. Incredulidad de corazón, ser incrédulo. Literalmente sería, Jesús se quedó asombrado de la incredulidad de aquella gente. Eran los suyos, pero los suyos no los recibieron.
podrían matizarse sobre la idea de la infidelidad hacia Jesús, que habla en muchos de romper o de no mantener una relación con Él. Aquí termina este acontecimiento no muy dichoso de Jesús, y que finalmente los que le escucharon aquel sábado en la sinagoga, ya que no nos dice que saliera de ella ni que el problema se realizara fuera de esa sinagoga, sino que se hizo dentro de la propia sinagoga. El problema fue que cuando con la lógica humana nosotros intentamos explicar lo que Dios trabaja en favor de la humanidad, no siempre somos capaces a hacerlo dejándole todo el margen para que sea Dios el que decida cómo hacerlo. Y creo que es ahí donde se produjo este problema que marcó durante un tiempo, y lo veremos en los siguientes porciones del libro, marcó su estancia en su tierra junto a los suyos, simplemente porque se preguntaron con la lógica humana dónde lo ha aprendido. Y precisamente lo que había que aprender era lo que enseñaban los maestros de la época, porque no correspondía con la Biblia. Cuando la Biblia se lee en el contexto en el cual fue escrita, la Biblia es revelada. La Biblia no oculta secretos dentro de ella. La Biblia es entendible de la primera a la última palabra. Solamente hace falta que no la leamos a través de tradiciones, que todos tenemos las nuestras, y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos haga ver que la interpretación de Jesús de toda la primera gran parte de la Biblia iba dirigida en grandes secciones a Él, a su venida y a su ministerio. Debemos de reflexionar sobre ello y permitir que el Espíritu nos siga guiando. Pero no olvidéis una cosa, el Espíritu no puede suplantar el estudio concienzudo, no la lectura, no puede suplantar el estudio concienzudo de la palabra de Dios, para que podamos entender el mensaje que viene de su parte. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.